Bienvenidos, amados hermanos. Vamos a dar inicio a nuestra clase Historia de la Iglesia 2. Tengamos en cuenta las siguientes recomendaciones para el abordaje de cada una de las lecciones que vamos a estar desarrollando. Lo primero que debe hacer usted es realizar primeramente una lectura en su manual de la lección que se desarrollará en el video. Segundo, escriba todas las dudas o preguntas que le surjan de esta lectura. Tercero, observe el video y preste atención al desarrollo de la lección. Cuarto, realice una segunda lectura de la lección en su manual. Quinto, verifique cuáles de las preguntas que surgieron de la primera lectura quedaron resueltas. Y sexto, las preguntas que persisten o permanecen debe exponerlas al profesor en el encuentro grupal por videollamada. Los objetivos que vamos a desarrollar en esta primera lección titulada La Reforma son: entender y valorar el precio que fue pagado para que tengamos acceso a la palabra de Dios. Segundo, dar a conocer las verdades fundamentales defendidas por nuestros antepasados en la fe. Y tercero, señalar los errores cometidos por grandes siervos de Dios en el pasado. Vamos a dar inicio entonces a nuestra lección y nos enfocaremos ahora en el trasfondo histórico de la Reforma. La Iglesia cristiana surge o nace como un organismo viviente en el sentido que nace, crece, madura y se multiplica. La Iglesia fue fundamentada en las enseñanzas de los apóstoles, llena del Espíritu Santo. Reinaba en ellos el gozo y el amor, y eso les llevó a compartir su fe. Por lo tanto, se multiplicó, crecieron. Pero pasado 1500 años, esa iglesia se transformó en una estructura poderosa, rígida e intolerante, apartada de las enseñanzas bíblicas en muchos aspectos. Y quizás uno de estos es la lectura bíblica, que quedó exclusivamente para el cuerpo sacerdotal de la iglesia y en un idioma exclusivo que solo ellos manejaban, que era el latín. Por lo tanto, se prohibió al pueblo la lectura de la misma palabra. Esta iglesia, la Iglesia Católica y su papado, tuvieron un poder grande, al punto que los reyes y hasta el mismo emperador tenía que someterse a su voluntad. Con la caída del Imperio Romano y el surgimiento de naciones como Francia, Inglaterra, Austria y España, sus gobernantes empezaron a marcar una independencia frente a Roma. Querían zafarse de ese yugo, y esto, por lo tanto, fue un factor clave más adelante para la Reforma. Ese poder que tenía la Iglesia Católica y el papado se manifiesta en la opresión a todos los que no estaban de acuerdo con la totalidad de los dogmas enseñados. También ese esplendor o en poder llega a su clima o a su máxima expresión en el siglo XIII, conocido como el siglo de los castillos. Estamos hablando o ubicándonos en el año 1201 al 1300. El papado llega a su máximo poder y construye miles de capillas e iglesias y catedrales. Pero los templos construidos eran más lugares de idolatría que de culto verdadero. Quizás uno de los detonantes de la Reforma fue la gran necesidad de plata por parte del Papa Julio II para la construcción de un enorme y lujoso edificio conocido hoy como la Basílica de San Pedro en Roma. Esa construcción se realizó sobre la antigua Basílica Constantina,
que ya existía desde el siglo IV. Esas obras comenzaron en 18 de abril de 1506 y finalizó el 18 de noviembre de 1626. Ya pasando a lo que es el siglo XIV y siglo XV, conocido el primero como el siglo de las pestes, estamos hablando del año 1301 al 1400, y el siglo XV, que es conocido como el siglo de las innovaciones, estamos hablando del año 1401 al 1500. Durante este periodo de tiempo reinaba la idea de un Dios enojado y castigador. Y todo esto se daba primero en lugar por las pestes que habían ocurrido y se presentaban reiteradamente, y por las guerras que ya eran muy sangrientas a raíz del perfeccionamiento de la artillería. Por lo tanto, el tema de la muerte se volvió obsesivo en todo el continente. Y por lo tanto, pues la iglesia, se creía que la iglesia tenía las llaves de la salvación. Y también se buscó, por así decirlo, un chivo expiatorio a quien culpar de todas las situaciones, y esto fueron los judíos. Entonces fueron perseguidos y señalados y perseguidos durante todo este periodo de tiempo. En el seno de la iglesia surgen disidentes y precursores de la reforma. Existieron grupos o personas críticos de la doctrina católica romana, algunos con doctrinas erradas y otros con enseñanzas más cercanas a la Biblia, que buscaban reencaminar la iglesia por las enseñanzas apostólicas. Es decir, que en este periodo de tiempo, esos disidentes, existieron personas que fueron herejes y otros que fueron reformadores. Como ejemplo, quizás tenemos a Santo Domingo Guzmán y San Francisco de Asís. Santo Domingo de Guzmán nació en el año 1170 y falleció en el 1221. Él pertenecía o estaba en el imperio, en el Sacro Imperio Romano Germánico, y él era un presbítero castellano. San Francisco de Asís nació en 1182 y falleció en 1226 en lo que actualmente se conoce como Italia. Estos dos personajes manifestaron una vida y enseñanza muy válidas y en rechazo a la creciente opulencia de la jerarquía eclesiástica en esa época. Se dedicaron a vivir más de acuerdo con los postulados de una vida pobre y evangélica, pero no lograron impactar a la iglesia de forma duradera. Ellos fundaron organizaciones como los dominicos y los franciscanos respectivamente, bajo la sumisión de la autoridad católica, porque debemos entender que algunos de esos disidentes o reformadores, algunos salieron, pero esos que salieron de la iglesia fueron perseguidos y asesinados, mientras que los que permanecieron pues debieron someterse a esa autoridad, y por lo tanto la incidencia o la influencia en reencaminar o reformar la iglesia fue limitada. Todos los monjes de estos dos grupos practicaban el voto de la pobreza. Sus miembros ya no vivían del trabajo de la tierra, sino que renunciaban incluso a poseer bienes propios. Y terminaron en desempeñar un papel de primer orden en la vida de la iglesia, al lograr que la mayoría de los católicos se alejasen de la búsqueda de la opulencia. Pero desafortunadamente esta tendencia se retomó en el siglo XIV. Otro grupo de disidentes fueron los cátaros. El catarismo fue un movimiento religioso hereje que surge en el siglo XII, es decir, 1101 al 1200, el cual ese periodo de tiempo se conoce como el siglo del feudalismo. Este movimiento se extendió por toda Europa, aunque tuvo especial arraigo en el sur de Francia. Cátaro proviene del griego cátaros, que significa perfecto, que es el estado que los miembros de este movimiento esperaban o procuraban alcanzar. Y también perfecto era uno de los grados de su jerarquía. Dado a que ellos permanecieron o se arraigaron y tuvieron protección
en la ciudad meridional francesa de Albi. Desde 1183 a los cátaros también se les conocía como los albigeneses. ¿En qué creían ellos? Sus creencias procedían del gnosticismo y del maniqueísmo. Creían y enseñaban que Dios creó los cielos y las almas y que el diablo creó el mundo material, las guerras y la Iglesia católica. Fueron erradicados con violencia. Este grupo quizás surgió por tres aspectos que debemos de considerar. En primer lugar, porque se piensa que hubo ingreso de doctrinas heréticas de Oriente, maniqueas, en los siglos primeros de la Iglesia o del cristianismo. Segundo, otro aspecto que quizás permitió que esto floreciera fue el intento de reformar o de retornar al cristianismo primitivo. Y quizás por la opulencia de la que tenía arraigado la jerarquía eclesiástica. Y tercero, porque un nuevo grupo, una nueva doctrina, un cambio permitía a las noblezas que estaban surgiendo independizarse un poco frente a la iglesia y de los grandes magnates. Entonces, esos tres aspectos permitieron que estos grupos disidentes tuvieran arraigo y pudieran manifestarse en contra de la iglesia. Los cátaros tenían como modelo de organización eclesial muy parecida a la organización eclesial católica, pero se clasificaban a los fieles de la siguiente manera. Para ellos había un obispo, había el prefecto o el cátaro, el diácono y el creyente. El diácono sería en especial un predicador. Incluso se les consideraba como el sacerdote católico. Y solo entre ellos serían elegidos los perfectos, que eran fieles que habían llevado su renuncia a lo material y a lo mundano a un nivel superior, que les permitía o les garantizaba llegar a la perfección y a la salvación. La Iglesia católica comienza una cruzada contra los cátaros e inicialmente envía para contrarrestar sus enseñanzas predicadores como Santo Domingo de Guzmán. Y se llevaron reuniones que fueron conocidas como en los que tanto los cátaros como los católicos se reunían para expresar sus puntos de vista. Pero el asesinato del legado pontificio o el enviado del Papa en el año 1207, supuestamente a manos de un caballero al servicio del conde de Toulouse, que era uno de los que protegía a los cátaros, sirvió en bandeja esta situación al rey de Francia. Él esperaba hace mucho tiempo tener la sumisión total de los condes y de los territorios del sur. Entonces esta situación le favorecía. Por lo tanto, en marzo de 1208, el Papa Inocencio III proclama la cruzada contra los cátaros, pero en especial contra el conde Ramón VI, y lo que es más importante, contra sus territorios. El Papa entonces se dirige al rey de Francia y a la nobleza del norte y los convoca a la cruzada, no solo contra los herejes, sino contra un poder territorial muy concreto. Así que entre el año 1208 y 1209 se desarrolla la cruzada. El movimiento cátaro es erradicado de los territorios en los cuales estaba protegido y Francia se afirma como Estado, que era lo que buscaba el rey de Francia. Los pocos sobrevivientes huyen y algunos de sus descendientes se pueden localizar en Valencia, España actualmente. Vamos a ver ahora los pre-reformadores. Y dentro de ellos vamos a ver a Juan Wycliffe, que era un teólogo inglés, nacido en Inglaterra en 1330 y
falleció en 1384. Cuando él ingresa a la Universidad de Oxford, se inició o se caracterizó por su erudición y sus conocimientos y por sus posiciones radicales. Y una quizás de las más notorias era su posición frente al señorío. Y él señalaba que tenía que haber una separación entre el señorío de la iglesia y el señorío del Estado. Él consideraba que el Estado estaba en el derecho de quitarle todas las posesiones materiales que tuviera la iglesia cuando ésta no cumplía su papel conforme a la Biblia. También para Wycliffe él enseñaba y decía que la autoridad o la ley de la iglesia era la Biblia y todas las decisiones de la iglesia debían ser sometidas al juicio de la Biblia. Para él la cabeza de la iglesia era Cristo. Él consideraba que si el Papa era verdaderamente cristiano, podía estar al servicio de la iglesia, pero que la única cabeza verdadera era Cristo. Para Wycliffe, la iglesia era o consistía en sus miembros y no en el clero. Para él todos los miembros o todos los creyentes eran sacerdotes. Entonces él enseñaba el sacerdocio universal, a lo cual no estaba de acuerdo la Iglesia Católica. Por lo tanto, él consideraba que si todos los miembros eran sacerdotes, ellos tenían el derecho de leer la Biblia en su propio idioma e interpretarla por sí mismos. Entonces, Wycliffe quería cambiar el sistema existente y por eso él predicaba la lucha contra el patrimonio del clero. Pero también en muchos escritos él fija posiciones en contra del celibato forzado a los curas, contra el comercio de las indulgencias, contra la extrema unción, contra la misa de los difuntos y también contra la veneración de los santos, porque él consideraba y decía que esto no estaba prescrito en la Biblia. Él cuestionaba toda la autoridad del Papa, así como también de los laicos cuando eran abusivos. Él rechazaba la doctrina de la transustanciación, es decir, la conversión de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo y de toda la sustancia del vino en la sustancia de la sangre. Esta conversión, según la Iglesia Católica, se opera en la plegaria eucarística con la congregación mediante la eficiencia de la palabra de Cristo y de la acción del Espíritu Santo. Sin embargo, permanecen inalteradas las características sensibles del pan y del vino, las cuales son conocidas como especies eucarísticas. A eso no estaba de acuerdo Wycliffe y él predicaba en contra de esta doctrina. Wycliffe también declara que la tradición cristiana no tiene autoridad. Para él la autoridad solamente la tenía la palabra de Dios y pide que la Biblia sea traducida en la lengua del pueblo para que todos la puedan leer. Después de 20 años de su muerte, él es declarado hereje por la Iglesia Católica. Su cuerpo fue exhumado y quemado y sus cenizas lanzadas a un río. Sus seguidores, que posteriormente fueron conocidos como los Lollardos, nunca se extinguieron, sino que prosperaron en las clases populares y finalmente se unieron a los reformadores que se dio más adelante. A pesar de su evidente predicación por la autoridad bíblica, en su doctrina de la Iglesia, Wycliffe fue marcadamente agustiniano. Según él, o para él, la Iglesia verdadera, decía, es una comunidad invisible compuesta por los elegidos de Dios. Por esto, la mera participación en la Iglesia institucional o visible no es garantía de la salvación. Esto es una doctrina agustiniana. Ahora, esta creencia que él tenía le permitió criticar con severidad, a la institución eclesiástica de su tiempo. Y él, al punto que a partir del año 1380, Wycliffe llegó a la conclusión de que el Papa era realmente el anticristo. Otro de los reformadores que vamos a abordar es Juan Hus.
que nació en 1373 y falleció en 1415. La historia de este reformador, de Juan Hus, es parecida a la de Wycliffe, pero con un fin trágico. En 1403, Hus es hecho rector de la Universidad de Praga y predicador en su capilla Belén. Su vida intelectual la realizó en Bohemia. En el principio él estaba de acuerdo o conforme con la doctrina de la Iglesia Católica. Era su estilo de vida y que él acataba. Sin embargo, algunos de los escritos de Juan Wycliffe llegaron a la Universidad de Praga y Hus, siendo el rector, los leyó. Esto impactó su vida porque él encontró en estos escritos que pensamientos que él tenía y enseñanzas que él estaban de acuerdo a lo que Wycliffe. Entonces se alegró de ver que habían otros que también lo enseñaban. Aunque él no estaba de acuerdo con la posición de Wycliffe en cuanto a la comunión. De resto, él estuvo totalmente de acuerdo y asumió las enseñanzas de Wycliffe. Él optó por la obediencia a la Biblia en vez de la obediencia a las autoridades humanas, sean del gobierno o sean de la iglesia. Él siguió predicando y por su popularidad la gente llegó a decir del Papa: un Papa indigno que se opone al bienestar de la iglesia no ha de ser obedecido. Pero los enemigos que él tenía en la universidad, a los cuales él criticaba con fuerza, al ver que se estaban estudiando los documentos de Wycliffe en la universidad, le solicitaron al rey que lo expulsara y lo sacara de la capilla y de la rectoría de la universidad y fuera expulsado, a lo cual el rey accedió. Hus decía que el derecho de estar en la iglesia lo tenía solamente los predestinados a la salvación y que la verdadera iglesia era la invisible, integrada por los predestinados. Esa era la idea que constituyó una amenaza directa para la iglesia institucional, de la que Hus decía que no siempre se regía por el Evangelio. Sostenía que quien no seguía el ejemplo de Jesucristo no era predestinado, y por ello los predestinados no tenían la obligación de obedecerle, y estaba hablando y atacando al clero y al Papa. ¿Cuál fue entonces el legado de Juan Hus? Los historiadores señalan o destacan la fuerza y el mensaje moral de este reformador religioso. Y decían que esa fuerza no residía en sus enseñanzas, porque no eran de él, sino que eran originarias de Juan Wycliffe, sino que su fuerza estaba en su actuar, en su actuación y en su capacidad de dirigirse a las masas. Residía también en que su vida privada se regía según los principios que él predicaba, dando ejemplo a quienes le seguían y le escuchaban, así como un esfuerzo sincero de reformar la comunidad cristiana. Es algo de lo que hoy en día admite incluso la Iglesia Católica. Los próximos años, después de ser expulsado de la universidad y de la capilla, Hus fue excomulgado de la iglesia 2 veces, pero seguía predicando a grandes multitudes de sus seguidores. Su historia llegó a su fin trágico cuando fue invitado al concilio de Constanza. Los líderes de la iglesia le pidieron a Hus que se presentara para sus descargos y se presentara al concilio, y el emperador le dio garantía de su seguridad y le dio un salvoconducto. Y Hus pensaba que por fin tendría oportunidad de defenderse y de que no le señalasen de hereje, pues estaba siguiendo las escrituras. Poco después de llegar al concilio, el salvoconducto que le fue otorgado por el rey le fue quitado. Hus rehusó retractarse hasta que el concilio pudiera enseñarle que él estaba equivocado. Fue condenado a morir y quemado en la hoguera el 6 de julio de 1415.
A Juan Hus le dijeron antes de ser quemado: si confiesa humildemente que estabas equivocado y renuncia a sus convicciones, si promete que nunca más enseñarás esa fe, si públicamente niega lo que antes predicaba, tendremos misericordia de usted y le devolveremos su posición y sus privilegios anteriores. Juan Hus respondió: estoy a la vista del Señor mi Dios. De ninguna manera puedo hacer lo que me piden. Si lo hiciera, ¿cómo podría enfrentarme después a Dios? ¿Cómo podría ver a los ojos a aquellos a los que le he enseñado? Ellos ahora tienen un conocimiento firme y cierto de las Escrituras y están armados contra los asaltos del diablo. ¿Cómo podría yo llevarles a la incertidumbre? No debo ni puedo valorar mi propio cuerpo más que la salud y la salvación de aquellos a los que he enseñado el camino de Jesucristo. Finalmente, los seguidores de Juan Hus, el movimiento husita, es destruido definitivamente en 1620, tras más de 25 años de guerra con las naciones católicas. Sin embargo, un pequeño retoño del movimiento, que posteriormente es conocido como los moravos, tendrán un fuerte impacto en la historia de la Iglesia. Vamos a abordar ahora la etapa conocida como el Renacimiento. El Renacimiento es el nombre que recibe el movimiento cultural que nació de la difusión de las ideas del humanismo, corriente intelectual basada en la integración de los valores humanos. Su origen se remonta al siglo XV, actuando como periodo de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. El término Renacimiento procede del vocablo italiano rinascita, en alusión al renacer de la cultura clásica tras el oscurantismo medieval. La ciudad de Florencia, en Italia, fue el lugar de nacimiento y desarrollo de este movimiento, que se extendió después a todo el continente europeo. Los antecedentes históricos del Renacimiento cabe situarlos en la decadencia del mundo medieval ocurrida a lo largo del siglo XV, por los diversos factores como el declive del Sacro Imperio Romano Germánico, el debilitamiento de la Iglesia Católica a causa de los cismas o divisiones o separaciones que se dieron a raíz de la Reforma y que dieron origen también a la Reforma protestante. La profunda crisis económica derivada del anticuado sistema feudal y la decadencia de las artes y de las ciencias lastradas por una teología escolástica sumida en el escepticismo o incredulidad o falta de confianza. Debemos recordar que la escolástica fue la corriente teológica filosófica predominante del pensamiento medieval. Se basó en la coordinación entre fe y razón, que en cualquier caso siempre suponía una clara subordinación de la razón a la fe. Su principio, debemos recordar que decía que la filosofía es sierva de la teología. Frente a esta decadencia, los principales centros académicos europeos buscaron regenerarse a través del retorno a los valores de la cultura clásica grecorromana. A su vez, comenzó a fraguarse una nueva sociedad fundamentada en el auge de los nuevos estados centralizados con poderosos ejércitos y administraciones burocratizadas. No cabe duda que el Renacimiento evolucionó en buena medida del arte medieval, una parte del cual no había dejado de valorar e imitar el arte clásico, pero el artista renacentista buscó impresionar y distanciarse de la etapa posterior a la que menospreciaban por su sujeción
o la supeditación a los valores religiosos y por su estilo antinaturalista. Los aspectos del Renacimiento que tuvieron una influencia sobre la Reforma, de esto debemos citar primero el humanismo, porque se fomentó y desarrolló el estudio de las disciplinas llamadas humanidades, es decir, por ejemplo, el estudio de la filosofía, la literatura, el derecho, la historia, entre otras. Y se determinó entonces la valoración del ser humano en sí, el cual había sido muy desvalorizado en la Edad Media, y esto hizo posible considerar la fe y la salvación como un asunto personal y no como antes puramente comunitario. Otro aspecto es el descubrimiento de las lenguas y textos antiguos, que permitió que los textos bíblicos sean considerados desde otras perspectivas, y pues se valoró idiomas contemporáneos como el árabe y otros antiguos como el griego clásico y el hebreo, reduciendo significativamente la preeminencia que tenía el latín. Otro aspecto es el auge de las lenguas populares. La valoración y el desarrollo de la literatura en idiomas como el castellano, el alemán, el francés o el italiano abrió la puerta para traducir la Biblia en esos idiomas, lo que hizo asequible la palabra de Dios al pueblo. Otro aspecto es el invento de la imprenta, porque permitió multiplicar y reducir mucho los costos de los libros, lo que hizo que una familia de clase media podía comprar una Biblia en su propio idioma y estudiarla en casa. También otro aspecto es un mayor espíritu crítico. El conjunto de nuevas circunstancias hace que se cuestione el concepto de autoridad y asimismo se cuestione la autoridad del Papa y se busquen nuevas fuentes de referencia. La controversia de las indulgencias. Desde muy temprano en la historia de la Iglesia se infiltra el concepto de que aún siendo salvo, los cristianos tienen que pagar algo por sus pecados. Hacia el siglo XII, lo que conocemos como el siglo del feudalismo, es decir, en el año 1101 al 1200, se establece completamente la doctrina del purgatorio, siendo este un lugar de penitencia provisional para preparar el alma de los salvos al encuentro con Dios. San Agustín creía y enseñó sobre el purgatorio y la oración por el alma de los difuntos. Así, por ejemplo, en su escrito Manual de Fe, Esperanza y Caridad, en el capítulo 18 leemos: no es increíble que algo semejante suceda después de esta vida. Y puede investigarse si es manifiesto o no que algunos fieles se salven a través de un cierto fuego purificador, tanto más tarde o más pronto, cuanto más o menos amaron las cosas perecederas, siempre que, sin embargo, no sean de aquellos de quienes está escrito que no poseerán el reino de Dios, a no ser que convenientemente arrepentidos les fuere perdonados sus crímenes. También leemos en su escrito La ciudad de Dios, en el capítulo 21. Así, una vez resucitados los muertos, tampoco faltarán algunos a quienes después de las penas que sufren las almas de los difuntos, se hará misericordia para que no sean enviados al fuego eterno. Leemos en su libro La piedad con los difuntos. Dice, leemos en los libros de los Macabeos que fue ofrecido un sacrificio por los difuntos. 2 de Macabeos 12:43. Y a pesar de que en ningún otro sitio del Antiguo Testamento se lee esto, no es poca la autoridad de la Iglesia Universal que se refleja en esta costumbre, cuando en las oraciones que el sacerdote ofrece al Señor, nuestro Dios, sobre el altar, tiene su momento especial la conmemoración de los difuntos. En su sermón 172 leemos:
En cambio, no se puede dudar de que se les ayuda con las oraciones de la Santa Iglesia, con el sacrificio salvador y con las limosnas que se otorgan en favor de sus almas, para que el Señor los trate con más misericordia que la merecida por su pecado. Esta costumbre transmitida por los padres. ¿Cómo podemos inferir esta doctrina no bíblica? Establece que los cristianos que mueren siendo ejemplares van directamente a la presencia de Dios y pueden ser considerados como santos e intercesores, mientras los cristianos que mueren siendo imperfectos van a un lugar de tormento, el purgatorio, para ser purificados por medio del sufrimiento antes de ser aceptados en la presencia del Señor. Y pueden ser ayudados por los sufragios de los creyentes vivos, es decir, por medio de las misas, las buenas obras, las oraciones, y que la Iglesia Católica puede remitir las penas del purgatorio. Según el catolicismo, todo pecado tiene un castigo. Sin embargo, estos pecados pueden ser perdonados gracias a la confesión con el sacerdote. Si la persona muere sin haber sido perdonados sus pecados, tendrá que pagarlos en el purgatorio para poder ir al cielo. Una de las formas para pagar era mediante las indulgencias. La palabra indulgencia proviene del latín indulgeo, que significa ser indulgente y conceder. Por tanto, la indulgencia es algo que se concede a favor de alguien. En palabras de la Iglesia Católica, la definición que se da de indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados, en cuanto a la culpa que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia, la cual, como administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las activaciones de Cristo y de los santos. La indulgencia ha existido desde que existe la religión, pero esto cambió durante la Edad Media, es decir, entre los siglos V al siglo XV, pues los fieles con familiares fallecidos comenzaron a pagar dinero por estas indulgencias para ayudar a sus seres queridos a salir lo antes posible del purgatorio y alcanzar una mejor vida. Posteriormente, las indulgencias también comenzaron a ser utilizadas para saltarse normas, como por ejemplo el comer carne durante la Cuaresma. Con todo esto, la Iglesia se enriqueció mucho. Todo esto, amados hermanos, el asunto de las indulgencias fue realmente el detonante de la Reforma, ya que era un escándalo espiritual, financiero y político. Entonces esto dio paso a los grandes reformadores,